en campos vectoriales. Entonces vamos a proponer una expresión para la reacción. Yo me vengo para acá. Reacción del oxígeno en el tejido. A esta variable la voy a llamar RO2. Listo. Entonces, ¿quién es la reacción? Es una R mayúscula. Por favor, tengámosla en cuenta, no la vamos a confundir con radios. Esta se refiere a la reacción. Esta se define entonces pues como la divergencia de este flujo propuesto por la ley de Fick. Pero notemos que como únicamente tenemos componente radial, pues cuando hagamos este producto punto, pues no vamos a tener ni componente angular ni componente z. Una gran ventaja para nosotros. Por lo tanto, la reacción se va a definir como la componente radial de la divergencia de la densidad de flujo. Listo. ¿Y quién es nuestra componente radial? Pues entonces va a ser D, que es el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. ¿Sí? Una cantidad escalar. La reacción nuevamente es una cantidad escalar. Noten el signo menos, pues al tratarse de un consumo, al tratarse de una reacción, pues es un gasto. Entonces este signo menos de la ley de Fick se va a cancelar pues con la definición de reacción. Aquí está. Este es nuestro punto de partida. Listo. ¿Qué debemos hacer? Pues nosotros queremos encontrar cómo es el consumo de oxígeno en cada punto. ¿Quién nos va a decir eso? La concentración. Listo. Esta va a ser la variable que nos va a hablar de cuánto oxígeno hay acumulado en cada punto del espacio. Por lo tanto, si yo encuentro una expresión para la concentración, vamos a poder entonces predecir cómo es el consumo. Listo. Ahí está. Por cierto, pues algunos datos de interés ya para poder solucionar esto. Recuerden que acá lo que queremos hacer es encontrar esta concentración. Va a ser lo siguiente. Cosas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar ciertas dimensiones. Por ejemplo, vamos a necesitar conocer esta área de influencia. El área de influencia de cada capilar, que si nos encontramos en un tejido uniforme, pues va a ser siempre igual para todos los capilares. Esta área de influencia la voy a llamar R sub 0. Aquí estoy siguiendo la notación propuesta en este libro. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de no confundir las R's. Este R sub 0 es un radio. Es el radio del área de influencia. Este RO2 es la reacción del oxígeno en el tejido. Entonces mucho cuidado con eso. También vamos a tener otra cantidad que vamos a necesitar y se relaciona al radio del capilar. Entonces lo voy a poner por acá.
y este lo voy a llamar RC, radio del capilar. Listo, entonces va hasta la mitad. Noten pues obviamente que la distancia entre capilar y capilar va a ser 2 veces R sub 0. Esto es pues, 2 R sub 0, yo creo que ya es demasiado obvio. Y pues aquí también podemos ver estas cantidades. Esto va a ser R sub 0, el radio del área de influencia, el tejido de influencia. Y el capilar, lo voy a poner por acá, pues que tiene un radio RC, radio del capilar. Entonces son cantidades que vamos a necesitar en unos momentos. Bueno, ¿qué debemos hacer? Resulta que vamos a trabajar con tejidos uniformes, tejidos que están hechos siempre de lo mismo, como sucede con el tejido muscular. En estos casos, pues esta tasa de reacción va a ser constante. Esto es una constante para nosotros. ¿Sí? Pensémoslo. Si el tejido está hecho siempre de lo mismo, pues entonces es como si tuviese la misma cantidad de células en cada punto del espacio, y pues esas células son las que consumen el oxígeno. Entonces ahí podemos encontrar que el tejido va a consumir la misma cantidad de oxígeno en cualquier punto del espacio. Eso es lo que nos dice esa reacción, que la podemos asumir como una constante que conocemos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la concentración en cada punto del espacio? Pues vean que debemos solucionar esta ecuación diferencial. Por cierto, yo voy a corregir aquí algo, y es que cuando nosotros aquí hablamos de esto como una coordenada radial, vean que la difusión se va a presentar en esta dirección, por lo tanto, esto va a ser R. ¿Listo? ¿Sí ven? Esta es la difusión en una sola dimensión. En este caso, la dimensión en que se difunde es en la dirección R. Entonces voy a corregir acá esto. Bueno. Entonces aquí es donde yo les pido el favor a ustedes. Debemos solucionar esta ecuación diferencial. Vean que es una ecuación diferencial doble. ¿Listo? Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Yo la voy a marcar por acá. Listo, entonces esto es parte del trabajo que ustedes deben hacer. Por favor, pues es algo como despejar. Vamos a hacer al menos una parte. Recuerden, esto es una constante. Entonces esta R que divide pasa a multiplicar. Y hacemos esto como si fuera una separación de variables. Vean pues que tengo la derivada de todo esto. Yo todo esto lo voy a trabajar como si fuera una variable u, por ejemplo. Y entonces mi otra variable es r. ¿Sí ven? Entonces esta que divide también lo paso al otro lado. Y aquí queda la derivada de una variable que yo voy a llamar u, por ejemplo. Como ven, queda una ecuación diferencial muy sencilla, de primer orden. Entonces, por favor, ustedes la deben resolver. Una vez la resuelvan, debemos reemplazar u. Listo, vean que acá cuando digo resolver me refiero a integrar esto a ambos lados. Listo. Aún no tenemos límites, los límites los vamos a poner ahorita, los vamos a proponer ahorita. Por lo tanto,
estamos hablando de que al resultado va a tener una constante de integración. Listo, resolvemos esta ecuación diferencial, hacemos las integrales, aparece u, aparece aquí algo en términos de r. Luego u lo debemos reemplazar nuevamente por este elemento. Entonces, por favor, vamos a resolver nuevamente esa ecuación diferencial. El resultado de esto volvemos y lo integramos. Listo. Entonces, esta va a tener el resultado. Ustedes lo van a poner acá. Obviamente esto les va a quedar en términos de esta, que es la ley de Fick. Cuando reemplacen u nuevamente les queda en términos de la ley de Fick. Esa la van a poner acá y esa la vamos a llamar nuestra ecuación 2. Listo. Entonces, ayúdenme por favor a resolverla. Esa es una tarea propuesta que vamos a estar revisando. Este resultado lo volvemos a integrar. ¿Listo? Lo vamos a llamar nuestra ecuación 3. ¿Listo? Y debemos llegar a algo que tiene la siguiente forma. Entonces, esa es su tarea. Tienen que demostrar la ecuación 3, que nos dice que la concentración es igual al flujo J, que por cierto, pues J va a ser otra constante para nosotros. De hecho, J, ya vamos a revisar esto. Este es D, perdón. Este no es J, sino que es D, el coeficiente de difusión, por R al cuadrado sobre 4. A ver, aquí tengo un error que me toca revisar. Un momento. Es 4, que acá aparece DO2 más una constante de integración. Esta es la que va a aparecer de esta primera integral, más una segunda constante de integración que aparece de la segunda integral. Ya vamos a revisar acá en un momento este término. Déjenme revisar el momento y ya continúo.